La peregrinación jacobea desde Portugal, aunque ya existía en la Alta Edad Media, aumentó considerablemente a mediados del siglo XII, cuando alcanzó su independencia del Reino de León. La mejor muestra de la vida y la configuración del país son hoy sus aldeas históricas, que nos permiten descubrir sus orígenes. Encaramadas en sierras y altozanos, cuentan muchos de los episodios históricos que se han vivido desde hace cientos de años. Durante siglos, el fluir de peregrinos desde Portugal fue estableciendo lazos humanos y ampliando los cauces de intercambio cultural, económico, social y de pensamiento, que las fronteras políticas nunca han podido quebrar. Nuestro camino se inicia en Porto, que en palabras de José Saramago, más que una ciudad, es un estilo de color, un acierto, un acuerdo entre el granito y los colores de la tierra. Pasa por Viana do Castelo, que junto al río Lima es protagonista de los grandes descubrimientos portugueses. Camiña, en el final del Miño. Y Valença do Miño, que supone el adiós al tramo portugués. Cruza el Padre Miño para entrar en Tui, la ciudad más antigua de Galicia. Vigo y Surría, abiertas al mundo. Pontevedra, que según el dicho, da de beber a quien pasa. Y Padrón, la Xacobea Iria Flavia, que abre el camino a las tierras de A Coruña. En Lisboa, ciudad de luz y capital del país, se inicia la segunda ruta jacobea más popular y concurrida entre los peregrinos, solo por detrás del camino francés.
En el recorrido encontramos también Coimbra, antigua capital de Portugal, ciudad catedralicia y universitaria, aspectos que comparte con Santiago de Compostela. Pero nuestra marcha de hoy comienza en Porto, Oporto, la segunda ciudad del país, para seguir el conocido como Camino de la Costa. Há 20 anos para cá, o caminho cresceu de uma forma exorbitante, porque alguém trabalhou para que isto acontecesse. Não fomos só nós, há muita gente no caminho a trabalhar e foi o que eu acabei de dizer. Há 20 anos passavam por ano 100 peregrinos, hoje temos isso diário. O caminho da Costa e o Central rivalizaram-se, mas hoje o caminho está unido porque os peregrinos é para todo lado. Hoje os peregrinos dinamizam-se por todo o caminho. Este ano temos 150 mil peregrinos chegados a Santiago este mês que passou e, portanto, estima-se que vá passar os 320 mil, muito perto do ano 2019. Foi 358 mil peregrinos que chegaram a Santiago, registados. Si Antonio Tabucchi definió a la ciudad con colores, destacando sus tonos ocres, desgastados, con cierto aire inglés en sus fachadas victorianas de piedra gris, para Fernando Pessoa el recuerdo es un sabor, el de los callos a la manera de Oporto, que un día, en un restaurante, disfrutara fuera del espacio y del tiempo. La catedral, como la de Santiago, tiene un origen románico, aunque se le fueron sumando elementos góticos y muy especialmente barrocos. Construida en la parte más alta de la ciudad, en el barrio de Batalla, su composición puede resultar algo desconcertante. ¿Estamos ante una iglesia con almenas o frente a un castillo con capillas? Los pasos peregrinos nos llevan por esta ciudad, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996. Ya en la ribera es preceptivo sentarse a la vera del río, mientras sus aguas pasan camino del mar, y se disfruta de un vino de Porto con su característico sabor agradable al paladar. El vino de Oporto es el más antiguo embajador de Portugal. Llega a la ciudad desde las terrazas del Douro, por un paisaje único que la UNESCO ha catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Aquí en este momento estamos en la bodega más antigua, una bodega que viene o sea, su fundación ha sido en 1656. La Real Compañía Vella ha estado creada para el control, producción y distribución de todo el vino en el siglo XVIII. Aquí lo que nos hacemos es muy importante para la cultura de Portugal porque se trata del vino y obviamente el vino de Oporto. Estos caldos, conocido mundialmente con el nombre de vino de Oporto, empezaron a ser explotados en la segunda mitad del siglo XVII, gracias en parte al Marqués de Pombal, en una época difícil para los labradores durienses. Porto, una ciudad para andarla, pronto descubre sus secretos. Uno de ellos es la librería Lelio e Itmaos, que se fundó en este edificio en el lejano año de 1906. Na realidade, a sua história é anterior mesmo a 1906, porque já antes existiu no Porto Ernesto Chardron, que foi o livreiro por excelência da nossa cidade e que foi um livreiro que editou
autores portugueses de grande relevo, como Camilo Castelo Branco ou Eça de Queiroz. Quando faleceu, os irmãos Lelo tiveram a audácia de lhe comprar todos os direitos que ele tinha e todo o espólio que ele tinha. Nós recebemos bastantes caminheiros, bastantes peregrinos com destino a Santiago. Estamos relativamente perto da sé local onde vão carimbar, a fazer o visto de passagem pelo Porto, e somos de facto uma casa bastante icónica na cidade e, portanto, aqueles peregrinos que passam pelo Porto e que querem conhecer os espaços mais interessantes da cidade, e a maioria deles quer, porque é uma forma também de aproveitar conhecimento e cultura dos espaços por onde vão passando, passam pela nossa casa. Situada muy cerca de la Torre de los Clérigos, uno de los emblemas de la ciudad ribereña, Lello es mucho más que un lugar donde se venden libros. Son muchos los que piensan que sus famosas escaleras pueden haber servido de inspiración para las de Hogwarts, el colegio de Harry Potter, pese a que su autora, J.K. Rowling, que llegó a vivir en su juventud en la ciudad lusa, lo haya desmentido. Por el porto burgués y decimonónico, conmueve su Capela das Almas, forrada de hermosos azulejos, y el mítico Café Majestic, que inaugurado en 1921, constituye un viaje a la Belle Époque. Local ligado a la vida cultural y a la tertulia, aparece siempre en lugares de honor cuando se habla de los cafés más hermosos del mundo. El porto comercial e industrial posee símbolos únicos, como los puentes de hierro de Donna María Pía y el de Don Luis I, ambos de finales del siglo XIX. El primero, destinado al ferrocarril, es obra del alemán Seyrig, socio en su día de Eiffel, quien también se encargó del segundo, que lleva a Gaya. Su imagen ha quedado unida para siempre a la ciudad. La línea de la costa que nosotros seguiremos es la última de las variantes en ser reconocida como oficial y la que más ha crecido porcentualmente en número de peregrinos desde 2018. O caminho português é um caminho extremamente importante no âmbito de todos os caminhos que chegam a Compostela, porque temos a primeira diocese criada dentro da Espanha, é precisamente Braga. A passagem do testemunho ao primeiro dito bispo dessa mesma diocese, que foi São Pedro de Rates. La salida de Porto hacia Matosinhos permite un baño en la piscina das Marés, de agua salada frente al mar, obra del arquitecto Álvaro Siza. En Vila do Conde, el convento de Santa Clara permite contemplar unas excelentes vistas de la ciudad y aún se pueden apreciar los restos del acueducto que abastecía de agua a más de 100 religiosas que moraban en él. En Póvoa de Barcín, la plaza de Almada marca el centro neurálgico de la villa.
cerca de la plaza, el monumento a Esa de Queirós, de origen pobeiro, escritor y diplomático. Con el mar como acompañante permanente pasamos por Apulia. Y tras Fao, con su cementerio medieval de las Barreiras, el mayor de la península ibérica, y la playa de Ofir, nombre que en el Antiguo Testamento se utiliza para designar a las lejanas tierras de Israel donde se recogía oro, aparece Esposende. Antonio Costa es parte del proyecto Quinta da Mata Brava, ubicado en Esposende. Desde muy joven tuvo afición y pasión por los caballos. A experiência que tenho nos caminhos de Santiago é unicamente os cavalos, os caminhos feitos a cavalo. As pessoas que nos procuram de qualquer parte do mundo, nomeadamente o turista dos países nórdicos, procuram fazer os caminhos de Santiago a cavalo. Temos também pessoas que querem realizar promessas. O caminho, para realizar o caminho de Esposende a Santiago de Compostela, são necessários pelo menos 7 dias. Nós temos que fazer uma avaliação aos cavalos que levamos e às pessoas, à experiência que as pessoas têm adquirida em montar a cavalo. Esposende, junto al estuario del río Cábado, goza de una línea de costa bendecida con una cadena de playas en el Parque Natural de la Costa Norte. Al este, la llanura costera está dominada por montañas de granito, donde santuarios religiosos y rastros arquitectónicos que se remontan a la prehistoria, como el Castro de São Lourenço, descansan en medio de bosques de coníferas. En la muy antigua población se encuentran la Iglesia de la Misericordia y la Iglesia Matriz. Desde los miradores de la ciudad, cualquier peregrino o viajero puede contemplar los más hermosos paisajes, tanto naturales como urbanos. La legendaria Barca del Lago, que todavía conecta las dos orillas, tiene una larga historia que se remonta a los tiempos romanos y medievales, cuando servía de paso para atravesar el río a peregrinos y viajeros. Algumas pessoas que gostam muito do Padre dos Caminhos para Santiago diziam-me que aqui havia uma barca antigamente que fazia aqui os caminhos para Santiago e aqui era a passagem principal do norte. E quando se falava para os caminhos para Santiago, vinha sempre o nome da Barca do Lago. Esta barca que nós vemos hoje. Aqui a nossa ponte, aqui perto, a 125 anos. Para trás não havia ponte numa distância de, acho que à volta de 24 km. E esta era a passagem porque não havia para a ligação a nível de pontes. Entre Esposende e Barcelos, não havia pontes. El fuerte de San João Batista, al pie del río y el mar, que contempla la desembocadura del Cábado, le hizo decir al poeta Ruy Belo: es en Esposende que me gusta observar, durante horas, la muerte de un río que ha envejecido rompiendo piedras y plantas, que ha luchado y superado obstáculos. No puede volver. Ahora es la muerte o la vida.
Viana do Castelo es una de las ciudades con más encanto del norte de Portugal. Situada en la margen derecha del río Lima, el Limia, cuando pasa por Galicia, su vinculación con el mar viene de muchos siglos atrás, tanto en la construcción naval, de ahí su participación en los descubrimientos portugueses, como en la pesca, especialmente del bacalao. Cantaba Amalia Rodríguez. Si mi sangre no me engaña, como engaña la fantasía, tenemos que ir a Viana, mi amor de algum dia. Portanto, também nesse mesmo translácio, a barca aporta em Padrão, portanto, ou em Iria Flávia, Padrão não existia, e Padrão está num só caminho, que é também o caminho português. Estes são 3 pontos importantes para a importância do nosso caminho. Os caminhos aproveitaram, como aconteceu em toda a Europa, principalmente as vias romanas. Nós tínhamos vias romanas que ligavam Lisboa ao Porto, o Porto a Braga, Braga a Astorga, Braga a Astorga via Tui. Mirando al mar es como se escribe la historia de Viana, que sabe conservar el pasado y mantener sus tradiciones. Pero Viana do Castelo, en su afán por ser, además, una ciudad de presente y futuro, consigue que la mejor arquitectura contemporánea comparta protagonismo con los palacios blasonados, las iglesias y los conventos. La Plaza de la Libertad, del arquitecto Fernando Tábora, simboliza esa mirada actual. A un lado se levanta la Biblioteca Municipal de Álvaro Siza, y al otro, frente a frente, el Centro Cultural de Eduardo Souto de Moura, 2 creaciones de ganadores del Premio Pritzker. Muy cerca, amarrado a puerto, el Gile Anes, un buque hospital que sirvió en su día como apoyo a la flota portuguesa del bacalao que faneaba en Terranova y Groenlandia, y que hoy es un museo flotante y albergue juvenil. Un último paseo por sus calles, salpicadas con algunas de las mejores pastelerías de la zona, permite al peregrino despedirse de la hermosa Plaza de la República. Hay que decir adiós a Viana do Castelo, no sin cierta saudade, que es como los portugueses llaman a la morriña, y encaminar los pasos hacia Vila Praia de Áncora, cuyo arenal principal aparece custodiado por el Forte da Lagarteira. Justo enfrente, en tierras de Breogán, en la parte española de la desembocadura del Miño, se alza imponente el Monte de Santa Tegra, en lo alto de Aguarda. Al norte, el Miño, al sur, Viana do Castelo. El centro es el municipio de Camiña, compuesto por 20 parroquias. Su pintoresco paseo histórico mezcla lo medieval con lo turístico y permite al peregrino admirar el Chafariz do Terreiro y la Torre del Reloj, parte de la antigua valla defensiva de este condado histórico. Desde el puente sobre el río Coura se puede seguir el lento discurrir del Miño antes de entregarse al mar. Nosotros, como muchos peregrinos, entraremos en territorio español por Tui. Para eso se debe remontar el cauce del río Miño hasta Valença, previo paso por Vilanova da Cerveira, pueblo encantador, con un animado mercadillo los sábados, que tomó su nombre por los muchos rebaños de ciervos que existían en la zona.
Si el sábado es un día grande en Vilanova, el miércoles lo es en Valença do Minho. Ese día, desde hace decenas de años, miles de personas cruzan el río para acudir a esta acogedora ciudad fortificada y realizar compras. Toallas, sábanas y mantelerías de buena calidad a precios económicos eran un reclamo que se mantiene hoy en día, aunque ya sin las gangas de antaño. Lo más importante de Valença es su fortaleza, una joya de la arquitectura militar barroca perfectamente conservada. Más de 5 kilómetros de perímetro amurallado que sirvieron para salvaguardar durante siglos el territorio fronterizo de tentaciones enemigas. Varias iglesias y capillas jalonan sus calles adoquinadas, siempre llenas de vida. Valença supone el adiós al tramo portugués del camino. Es hora de traspasar el Miño, la frontera natural que nos separa y une, y adentrarnos en Galicia. Existe un viaducto construido en 1995, pero siguen siendo muchos los que prefieren cruzar a raya por el veterano puente metálico diseñado por el riojano Pelayo Mancebo y Ágreda, que ejerció de vía de comunicación entre España y Portugal durante más de un siglo y que aún se mantiene en funcionamiento. Según el historiador Suso Vila Pérez, Tui es la ciudad más antigua de Galicia, la única urbe habitada de forma continua durante los últimos 2000 años. Su conjunto histórico-artístico es un regalo para el caminante, empezando por la catedral medieval, que recuerda a la de Oporto por su aspecto fortificado, con sus almenas y troneras. La condición de ciudad fronteriza y su posición estratégica obligaba a pensar en su protección. Erigida sobre una colina, en su arquitectura se entremezcla el románico con el gótico. Un imponente pórtico es la joya de la corona de esta sede episcopal, que lo es desde el siglo XI. Una visita al convento de las Clarisas resulta obligada, así como su paso por el túnel de las Encerradas, que es como se conocía a estas religiosas. En las murallas y callejas de la encantadora Tui se agolpan siglos de vivencias. Historia vivida es la de este gaitero y fabricante de instrumentos musicales que vive desde la infancia por y para la música y la tradición. Bueno, esto empezó de una manera no extraña, pero curiosa. Allá en Lugo, yo tenía 8 años y tuve la oportunidad y la suerte de que en un colegio hubiese un señor que me enseñaba gaita y clarinete. Y ahí empezó toda la historia, ¿no? A partir de ahí, pues nada, mi vida fue dedicada prácticamente siempre precisamente a la música, en especial a la gaita. Mira tú por dónde los instrumentos de, digamos, de banda de música, como clarinete, saxo, oboe, que me tocó tocarlos todos, los fui abandonando, pero la gaita no. De fabricarlo tiene una historia. Yo no empecé hasta el año 72 aproximadamente. Yo tenía una actividad, digamos, laboral que era agente comercial. Cámara graba. El instrumento que yo toco, la gaita, es una especie de cúmulo de sabidurías del Mediterráneo y del Atlántico. Es un instrumento milenario. Lleva entre nosotros pues, más de 1000 años, que sepamos. Incluso ya los antiguos celtas, hace miles de años, tenían las tecnologías para construir este tipo de instrumentos. La verdad es que la gaita la hicimos nuestra y se convirtió realmente en nuestra bandera. Es casi el instrumento atlántico por excelencia.
Pero lo curioso es que la gaita es muy probablemente uno de los instrumentos más importantes de todo el Camino de Santiago. Cada gaitero después siente que su instrumento es único y hecho para él. Como músico yo creo que es lo más importante eso. De hecho, se hacen instrumentos, vamos a decir, personalizados ya no a nivel estético, sino en la, bueno, en la propia organización de la persona, la manera de tocar. Un recorrido por la ciudad no estaría completo si no miramos de nuevo al Miño, el río que marca el ritmo de la vida en toda la comarca y la relación milenaria con Portugal. También es privilegiada la panorámica de todo el entorno que se puede observar desde el monte Aloia. La historia lo rodea de leyendas, como la que atribuye al viento la fertilización de las yeguas salvajes que corretean por sus laderas. Hasta los años 50 del pasado siglo, el interés por la música en la historia, incluso la música del camino, estaba prácticamente no desaparecido, pero sí en peligro, incluso de desaparecer, como es el caso de la zanfona. Bueno, la zanfona, por ejemplo, yo qué te diría, yo en el año 70 no sabía que existía. No. Y precisamente en el obradoiro de la Diputación de Lugo fue donde empezamos a recuperarla un poco porque estaba totalmente olvidada, ¿no? Pero es un instrumento obviamente que tiene una historia enorme, ¿no? Un instrumento que ya viene, su raíz, viene lo que es aquel instrumento que es el organistro, un instrumento del siglo XII que está en el centro del pórtico de la Guardia de Santiago, por el maestro Mateo. Lo hemos reconstruido y hoy hay piezas ya que están tocando. La orquesta del Pórtico sonó por primera vez toda junta hace apenas 5 años, que por primera vez hicimos la locura de decir, ¿cómo sonarán estos 21 instrumentos juntos? La gente nos decía, estáis locos, eso no va a afinar, va a ser imposible. Pues fue, yo creo que de los sonidos más bellos que he experimentado en mi vida. El Pórtico tiene 20 y tantos instrumentos distintos, sobre todo todos de cuerda, y la mayoría de cuerda, no todos. Y porque esto viene desde el siglo XII, viene. De hecho, allí hay una zanfona al final del taller, una zanfona clarita, donde, si os fijáis, lo que es todo la caja, todos los laterales, en pino grabado está indicado la evolución que tuvo la zanfona del siglo XII, donde aparece incluso María Antonieta, la reina de Francia, gran teñedora del instrumento. Sí. El valle de O Porriño es uno de los más extensos de Galicia. Debe parte de su crecimiento al Camino de Santiago. La apacible vida de O Porriño contrasta con el bullicio y el ajetreo que encontramos al llegar a Vigo, la urbe más poblada e industrial de Galicia. Esta ciudad trabajadora y emprendedora, abierta al mundo, es también conocida como la ciudad olívica. Unos atribuyen su origen a un olivo que los caballeros templarios trajeron de Palestina. Merece la pena dar un paseo por el Casco Bello o acercarse hasta el Parque de Castrelos, desde donde se avistaba a los piratas que intentaban entrar por la ría.
Ría que dicen guarda muchos tesoros escondidos, pero uno inolvidable, el recuerdo de los cientos de miles de personas que partieron en busca de una vida que en su tierra no tenían asegurada. Con la aparición de los grandes buques a vapor, la Ría acaparó buena parte del tráfico hacia América. En el extremo interior de la ría de Vigo, frente a la playa de Cesantes, se encuentra la isla de San Simón, ahora deshabitada, aunque convertida en la Isla del Pensamiento, un espacio de creación y debate cultural. En tiempos pretéritos ha servido de monasterio, de lazareto y como hogar para niños huérfanos, y tras la Guerra Civil se empleó como campo de concentración y exterminio de presos opositores al franquismo. Tras Redondela, tan ligada a las historias y leyendas marineras, el caminante atraviesa el río Verdugo por el puente medieval de Ponte Sampaio para dirigir los pasos a Pontevedra, la capital provincial. Pontevedra da de beber a quen pasa, resume en un antiguo dicho la hospitalidad de la Boa Vila. Esa tradición de buena acogida se refleja en la iglesia de la Virgen de la Peregrina, que según la tradición guiaba a los peregrinos en su camino a Compostela. Pocas ciudades tienen el encanto del centro histórico pontevedrés, peatonalizado y del que han desaparecido los coches casi por completo. Sus calles destilan el esplendor que vivió en tiempos pasados, una riqueza que es hoy la alegría que irradian sus plazas y terrazas llenas de vida. La villa termal de Caldas de Reis, bañada por los ríos Umia y Bermaña, es obligado visitar la iglesia de Santo Tomás, antes de visitar la capilla de San Roque, a la que se llega tras cruzar el puente medieval. Estamos en un antiguo molino, que fue molino hasta el año 1955, y 10 años después lo abrieron unos socios como para tomar los vinos, unos amigos. Poco a poco fueron ampliando, poner tapas, vinos distintos, y entonces luego empezaron a abrir como una taberna. Hasta lo que es hoy, ya
tipo restaurante. Lleva ya 57 años abierto. De estos locales ya quedan muy poquitos. La gente disfruta de la comida, del sitio. Y muchos vienen ya diciendo que vienen mandados por otros. Y muchos repiten, vienen todos los años. Y tengo amistad con muchos. Y estoy invitado a ir a muchos sitios de todo el mundo. Desde Corea, Italia, de Serbia, de Ucrania. Y con ellos pues conoces culturas. Esto es la idea de que hay peregrino que solo quiere pues lagas, tortilla, empanada, eso nada, quiere probar el producto bueno gallego. Le encanta lo tradicional y pues el entorno y todo. Hay gente que le gusta el vino en taza, era como se tomaba antiguamente en Galicia. Y todo, el queso del país, los pimientos, a ver, buen producto. La gente, la de afuera, le gusta comer bueno. Tuve un caso aquí de uno que pidió unas nécoras y tuve que ayudarle porque empezó a comerlas con cuchillo y tenedor. Y se volvía loco. Y me llamó, a ver, ¿cómo se come esto? Y al final tuve que decirle como, porque ni papa. Otra vez, otro también con unos camarones, lo mismo. También andaban con el cuchillo y tenedor, no sabían cómo. Aquí también pasa una cosa que no pasa en ningún lado, me fijo yo. Estoy en una mesa, hay otros en otra mesa, y al final acaban hablando entre ellos. Si tú en un restaurante no pasa. Yo creo que del sitio, tiene algo especial. Caldas de Reis es paso obligado para los peregrinos que entran a Galicia desde Portugal, que pueden relajar sus pies en sus aguas termales públicas y privadas. Sus propiedades curativas son famosas desde la época romana. Grabamos aquí porque yo creo que resume muchísimo del camino, ¿no? Yo paso por aquí, por este punto, todas las tardes y encuentras gente de todas las nacionalidades. Hace no mucho, hace 3 o 4 semanas, había una persona de Guinea Nueva Papúa. A mí me pareció un hecho extrañísimo, pero siempre, pues como hoy, portugueses, italianos, franceses, mucho brasileiro, más adelante en agosto, septiembre hay mucho brasileiro. Y yo creo que todas las nacionalidades. Es un mestizaje que deja una pegada cultural muy importante, tan importante como la socioeconómica. La socioeconómica es brutal. En este momento un pueblo como el nuestro, de 10.000 habitantes, aún no, y hay bueno, un pozo económico importante. Inicialmente el camino portugués solo tenía este paso. Esto era el camino central, el camino portugués, tal vez el segundo en importancia, ¿no? Después del camino francés. Es un elemento histórico, es un elemento, y hay montones de elementos icónicos que nos permitieron ponerlos en imagen, ¿no? Es una frase de un poeta portugués, Fernando Pessoa, tal vez el mejor, ¿no? Que dice, non pases polo camiño, mais deixa que o camiño pase por ti. Y yo creo que eso sí que impregna a las personas. Yo creo que eso que además lo esculpiré en piedra para dejar en esa plaza que está a mis espaldas, y creo que refleja mucho el espíritu con el que se debe afrontar el camino. No pases por el camino, mas deixa que o camiño pase por ti. Creo que resume lo que debe pasar a un buen peregrino. Padrón es la puerta grande para entrar en la provincia de A Coruña. El paseo fluvial del Espolón conduce a un núcleo histórico en el que sobresale la iglesia de Santiago de Padrón, donde se guarda, bajo el altar mayor, o pedrón, un ara romana en la que, según cuenta la tradición jacobea, fue amarrada la barca que trasladó los restos del apóstol Santiago. Al abandonar la iglesia, el peregrino debe cruzar el puente de Santiago.
el agua de la fuente do Carme saciará su sed y podrá ver grabado en su arco aquella barca en la que los discípulos del apóstol trasladaron el cuerpo decapitado de Santiago el Mayor. Próximo a la fuente está el convento do Carme. Pero Padrón no solo mira al pasado. Su concurridísima feria atrae a miles de compradores, curiosos y por supuesto peregrinos. En ella se pueden adquirir sus famosos pimientos, que como dice la tradición, unos pican e outros non, es decir, unos pican y otros no. Su origen está en el convento de San Francisco de Herbón. Rosalía de Castro, figura esencial de las letras gallegas muy vinculada a la localidad, pasó sus últimos años en la Casa da Matanza, convertida desde hace décadas en casa museo. Camino hacia Iria Flavia, sede episcopal antes de su traslado a Santiago en el siglo XI, la iglesia de Santa María la Mayor da cuenta del esplendor de antaño. En el cementerio de Adina, con sus sepulcros antropomórficos, bajo un olivo, reposan los restos de Camilo José Cela, Premio Nobel y Marqués de Iria Flavia. Estamos ya muy cerca del destino, el santuario de A Escravitude, levantado junto a la Fuente Santa, a la que muchos devotos confieren propiedades curativas, vigila el paso de los caminantes. Que tras atravesar Milladoiro, encaminan finalmente sus pasos hacia Compostela. Se da por cierta una frase de Camilo José Cela en la que decía que los de Santiago eran buenos rapaces, pero le robaban los muertos a los de Iria Flavia. Es posible que con su retranca habitual se refiriese, y no solo, a los restos de Rosalía de Castro. Por estas soledades resuenan aún doloridos los versos de Rosalía. El valle de Bastavales quedó inmortalizado para siempre. Campanas de Bastavales, cando vos oio tocar, mórrome de soidades. Cando vos oio tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar.